¿Funciona? Sí, más o menos. Bueno, ¿qué quiere decir el software libre? El software libre es el software que respeta la libertad del usuario. Si un programa no es libre, es privativo, que quiere decir que priva la libertad al usuario. Un programa privativo mantiene a sus usuarios en un estado de división e impotencia. División porque cada usuario es prohibido de compartir, de distribuir copias a los demás. E impotencia porque cada usuario, por falta de acceso al código fuente, es impedido, es incapaz de cambiar el programa ni aún averiguar qué hace de verdad el programa. Pero el software libre es software que respeta la libertad del usuario. Pero decir esto no basta porque tengo que explicar más. No basta decir que soy por la libertad sin decir qué libertad. ¿De qué libertad es el asunto? Hay 4 libertades esenciales para el usuario de un programa. Un programa es libre si el usuario tiene las 4 libertades esenciales. La libertad número 0 es la libertad de ejecutar el programa, de usarlo como quieras. La libertad número 1 es la libertad de ayudarte, la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo como quieras, para hacer lo que quieras. La libertad número 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de distribuir copias, incluso la libertad de vender copias o de regalar copias. Los dos tienes que poder hacer uno u otro. Y la libertad número 3 es la libertad de ayudar a construir tu comunidad. Es la libertad de publicar una versión cambiada para el uso de los demás. Con todas las 4 libertades, el programa es software libre. Si una libertad hace falta hasta un punto importante, el programa no es libre, es software privativo y no se debe usar. A veces me preguntan si es posible la coexistencia de software libre con software privativo. Por cierto, es posible porque lo podemos ver hoy, pero no es legítimo. El software que prive la libertad del usuario no es legítimo, pero existe. Por el momento. Pero, ¿por qué estas 4 libertades? ¿Por qué son esenciales? Tengo que justificar lo que dije. ¿Por qué estas 4 libertades? La libertad número 2 se necesita por razones fundamentales éticas, para vivir una vida ética dentro de una comunidad. Porque es la libertad de cooperar con los demás en tu comunidad. Si usas un programa sin la libertad 2, sin la libertad de ayudar a tu prójimo, por consecuencia estás en peligro en cualquier momento de caer en un dilema moral, al momento cuando alguien te pida una copia del programa. En aquel momento tendrás que elegir entre 2 males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir la licencia del programa.
si te encuentras un día en este dilema moral, tendrás que elegir el menor mal. El menor mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Porque este mal es el menor, porque esta alternativa, la desventaja del mal cae sobre alguien que ha actuado de manera a merecerlo. Porque ha intentado deliberadamente de romper la solidaridad social entre tú y tus vecinos. Y esto es muy malo, y si no puedes evitar cometer un mal a alguien, sería mejor que sea él. Podemos suponer que el que te pida una copia no te ha actuado mal, porque si te ha actuado mal, seguro que le dirás no. Siempre puedes decirle no si no merece tu cooperación. Entonces, queda el caso donde sí merece tu cooperación, no te ha tratado mal. Bueno, es el menor mal, pero ser el menor mal no es ser bueno, porque todavía es una copia más de un programa privativo, y esto no es bueno. Y la única cosa en el campo de software, peor que una copia inautorizada de un programa privativo, es una copia autorizada del mismo programa. Porque así el culpable también gana dinero usualmente. Y no es lo que merece por atacar la solidaridad social. Por lo tanto, al comprender este dilema, lo que tienes que hacer es evitar de encontrarte en el dilema, no comenzar el camino que lleva al dilema, no usar el programa que no te da la libertad número 2. Por no usarlo, puedes evitar la elección entre dos males. Puedes no hacer ningún mal. Una vez John Perry Barlow dictó una conferencia y preguntó a la asistencia: quien no tenga copias inautorizadas de software, levante la mano. Y por sorpresa, vi a alguien levantando su mano. Fui yo. Y al reconocerme, se rió y dijo: por cierto, Stallman, porque comprendió que solo tengo copias de programas libres. Por lo tanto, todas las copias son autorizadas. Todo el mundo puede hacer copias autorizadas de software libre. El recurso más esencial de cualquier sociedad es el espíritu de buena voluntad, el espíritu de ayudar a tu prójimo. No es un recurso físico, es un recurso psicosocial, pero no es menos esencial por todo esto. Porque el nivel de este espíritu hace la diferencia entre una sociedad vivible y la selva. No es por casualidad que las religiones mayores del mundo durante millares de años promueven explícitamente este espíritu de buena voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir cuando instituciones sociales importantes dicen que compartir con tu prójimo es malo? ¿Qué están haciendo?
están envenenando este recurso esencial, algo que ninguna sociedad puede soportar. ¿Y qué quiere decir cuando dicen que si compartes con tu prójimo eres pirata? Intentan de equivaler la cooperación, la solidaridad social con atacar barcos. Es su opinión de la solidaridad social. Una opinión que representa el intento de dividir y dominar a la gente, por cierto. Y se equivocan porque atacar barcos es muy, muy malo, pero compartir con tu prójimo es admirable. ¿Y qué quiere decir cuando imponen castigos de años en prisión a los que ayuden a sus prójimos? ¿Cuánto nivel de terror se necesitará para convencer a tus vecinos de nunca más ayudarte? O para convencerte a nunca más ayudar a tus vecinos. ¿Quieres tener tal nivel de terror en tu sociedad? Están intentando hoy en día en Europa, están intentando de imponer la guerra contra la competición. Uso la palabra terror por razón. En dos países, uno en Europa, los desarrolladores de software privativo han amenazado a la gente con ser violado en prisión por tener copias inautorizadas de software. Cuando amenazan a la gente con violarlos, es una campaña de terror, es injusta y se debe terminar. Bueno, he explicado por qué la libertad número 2, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de distribuir copias. La libertad número 0 se necesita por otra razón, para tener el control de tu propia computadora. Hay programas muy restringidos que restringen su uso, restringen cuánto se pueden usar en tu computadora o por quiénes o para qué. Son programas más restringidos que lo usual. Es obvio que para calificarse de libre, el programa debe no intentar de limitar su uso. Pero la libertad 0 no basta para tener el control de tu propia computadora, porque solo es la libertad de hacer lo que el desarrollador haya elegido. Y esto no es el control. Para tener el control de tu propia computadora, necesitas también la libertad número 1, la libertad de ayudarte, la libertad de estudiar y cambiar el código fuente del programa para hacer lo que quieras en lugar de lo que quiera él, el desarrollador. Si usas un programa sin la libertad número 1, tampoco puedes saber, ni siquiera puedes saber qué hace de verdad el programa. No hay maneras de averiguar. El desarrollador puede decirte que hace esto y esto, quizás también hace esto, pero no lo dice, porque esta funcionalidad no te gustaría. Muchos programas privativos tienen funcionalidades malevolentes, concebidas
no para servir al usuario, sino para molestar o impedir al usuario. Por ejemplo, frecuentemente hay funcionalidades de vigilancia. Un programa que quizás conoces por su nombre, que contiene funcionalidades de vigilancia, se llama Windows XP. Cuando el usuario, no eres usuario de este programa, supongo, cuando el usuario busca en sus propios archivos una palabra, el sistema envía un mensaje diciendo qué palabra buscó. No sé por qué, pero he visto las pruebas. Y también cuando Windows XP pide una actualización, dice a Microsoft qué otros programas están instalados en la computadora. Dos funcionalidades de vigilancia. Pero no solo este programa hace vigilancia. Windows Media Player también hace vigilancia total. Todas las cosas que mire el usuario, el programa dice a Microsoft, sigue todo. Pero no piensa que la vigilancia es solo algo de Microsoft, porque también Real Player hace lo mismo. También el TiVo hace lo mismo. Muchos apoyaron el TiVo cuando fue nuevo, porque contiene mucho software libre, contiene un sistema GNU con Linux, un sistema pequeño GNU con Linux, pero también contiene software privativo y hace vigilancia. También hay funcionalidades de cambiar la configuración de la máquina, por ejemplo, para que muestre anuncios después. Y el desarrollador supone que el usuario no sepa reversar el cambio. También hay la funcionalidad de no funcionar. Se llama DRM o gestión de restricciones digitales, donde el programa dice al usuario: no quiero mostrarte este archivo. No quiero impresar este archivo. No quiero permitirte de copiar unas líneas desde este archivo. No quiero funcionar. También hay puertas traseras. Por ejemplo, un programa que quizás conoces por su nombre, que contiene una puerta trasera, se llama Windows XP. Porque cuando pide una actualización, Microsoft sabe quién es el usuario y puede entregarle una actualización explícitamente para él, que quizás tenga unas cuentas secretas o quizás no funcione en absoluto. Y el usuario casi no tiene recursos. Pero es la puerta trasera que podemos deducir de los hechos conocidos. Hay otras. En enero estaba en India y me dijeron que han arrestado a unos programadores trabajando en el desarrollo de Windows XP, que los han acusado de trabajar también para Al-Qaeda, introduciendo otra puerta trasera que Microsoft no debía conocer. Según parece, este intento fracasó. Había otro que logró. No podemos saber. No podemos saber nada si Microsoft no lo dice. No quiero decir que todos los programas privativos contienen funcionalidades malevolentes. Hay desarrolladores que intentan sinceramente de desarrollar un programa que sirva
cómodamente al usuario. Tampoco pueden hacer nada porque no tienen el código fuente, no pueden cambiar nada. Si que el error sea deliberado o involuntario, el usuario no puede hacer nada. Nosotros, desarrolladores de software libre, también somos humanos, también cometemos errores, también concebimos funcionalidades para agradarles que no les gustan. También escribimos errores en el código, pero la diferencia es que respetamos tu libertad. No intentamos de imponer nuestras decisiones de manera que no puedas cambiarlas. Con software libre puedes cambiar cualquier cosa. No intentamos de mantenerte como prisionero de tu software. Pero la libertad 1 no basta. La libertad 1 es la libertad de estudiar y cambiar el código fuente personalmente. Y no basta, porque hay millones de usuarios de computadoras que no saben programar. Pero tampoco para programadores como yo basta la libertad número 1, porque hay demasiado software. Hay demasiado software libre. Nadie puede estudiar todo el software libre, hacerse maestro de todo y hacer personalmente todos los cambios que desea. Es demasiado trabajo para un individuo. La única manera de tener el control completo de nuestras propias computadoras es hacerlo juntos, cooperando en una comunidad. Para hacerlo necesitamos la libertad número 3, la libertad de ayudar a construir tu comunidad, la libertad de publicar una versión cambiada para el uso de los demás. Con esta libertad, cuando hay mucha gente que desean progreso en un sentido, algunos a veces harán cambios en este sentido y pueden publicar sus versiones cambiadas para el uso de los demás y para ser la base del próximo cambio. Así, uno puede hacer un cambio y publicar su versión cambiada. Y visto que hace progreso en el sentido deseado, muchos la usarán y otro hará otro cambio en el mismo sentido y después muchos lo usarán y otro hará otro cambio, etc. Y por la cooperación de muchos habrá progreso continuo en la dirección deseada por muchos. Si hay 1 millón de usuarios que desea un cambio, por casualidad habrá unos millares entre ellos que saben programar. Y un día, algunos entre ellos harán este cambio y pueden publicar su versión cambiada para el uso de los demás. Y todo el millón usará esta versión cambiada y tendrá el cambio que desea. Pero suponemos que hay solo 1000 usuarios que desean un cambio y nadie entre ellos sabe programar. Todavía pueden aprovecharse de las libertades esenciales para tener el resultado que desean, porque pueden hacer anuncios para ponerse en contacto todos y armar una organización para hacer el cambio, y la organización funcionará por pedir dinero de cada miembro. Todos pueden hacerse miembros de la organización y contribuir dinero. Si cada miembro da 100 euros a la organización, tendrá 100.000 euros. Basta para pagar a unos programadores durante un año. Entonces basta para hacer bastante cambio.
Para elegir los programadores a quien pagar, la organización preguntará a una empresa de programación cuánto pueden hacer este cambio y cuánto costará. Y si no les gustan las respuestas, puede preguntar a otra empresa de programación las mismas preguntas y después decidir qué hacer. Lo que nos muestra que el software libre lleva un mercado libre de todos tipos de soporte y servicios. El soporte para un programa privativo usualmente es un monopolio porque únicamente el desarrollador posee el código fuente, solo él puede hacer cualquier cambio. Si el usuario, no tú porque no eres usuario de tales programas, si el usuario quiere un cambio en el programa, tiene que rogar al desarrollador: por favor, hagan mi cambio este año. Frecuentemente el desarrollador dice: páguenos para decirnos qué es el problema. Y si el usuario lo hace, el desarrollador dice: en 6 meses habrá una actualización. Compre la actualización y verá si habríamos corregido el problema y qué problemas nuevos le proporcionaremos. Pero el soporte para un programa libre es un mercado libre porque todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar el código fuente y hacerse maestro del programa y ofrecer su servicio. Paradójicamente, cuando hay una elección entre programas privativos para hacer un trabajo, es una elección entre monopolios. Usualmente pensamos que si hay una elección no hay monopolio, pero lo paradójico es que aquí hay una elección entre monopolios, porque si el usuario, no tú, elige este programa, elige también este monopolio de soporte. Si elige este programa privativo, elige este monopolio de soporte después. Y si elige este programa, elige este monopolio de soporte después. Un monopolio u otro. Y esto nos muestra que es un error igualar la libertad a la libertad de elección. La libertad es mucho más que tener una elección entre algunas opciones. La libertad es tener el control de tu propia vida. La elección entre programas privativos es la elección de tu amo. La libertad es no tener amo. Entonces, cuando los que piensan que el problema es el casi monopolio de Microsoft, se equivocan. El problema no es la cantidad del mercado, es que los programas de Microsoft son privativos, que no respetan las libertades del usuario. Y cuando Microsoft tiene competencia privativa, tampoco respeta la libertad del usuario. Es el amo muy grande o el amo pequeño, pero ni uno ni otro es la libertad. He explicado las razones para las 4 libertades esenciales. Si un programa respeta las 4 libertades, es software libre y es legítimo. Si no respeta una de las 4 libertades, es software privativo y no se debe usar y no se debe desarrollar. No es legítimo ofrecer a la gente tentaciones de vender su libertad.
Pero quizás estás preguntándote por qué no he mencionado software comercial. Si un programa es comercial o no comercial es otra cosa. Comercial quiere decir relacionado con una empresa. Un programa comercial puede ser libre o privativo según su licencia. Y según mi pensamiento, lo que hace legítimo o ilegítimo el programa es su licencia, su estado de libre o privativo. El de ser comercial o no es un detalle sin importancia. Si un programa es libre, es legítimo, que sea comercial o no. Y hay bastantes programas libres comerciales. Por ejemplo, en la lista que mostró Íñigo antes, había bastantes programas libres comerciales, programas desarrollados por empresas y publicados de manera libre, respetando la libertad del usuario. Es legítimo. Supongo que la empresa lo hace para ganar dinero. Hay varias maneras de hacerlo, pero no estoy en contra de ganar dinero. Estoy en contra de quitar la libertad a la gente. Por lo tanto, no estoy ni por ni en contra del software comercial. Me da igual que un programa sea comercial o no. Si respeta mi libertad, puedo usarlo. Y si un día necesito soporte que no sea disponible gratuitamente, es legítimo también pagar para el soporte. Llegué a estas conclusiones más o menos en el año 83. Decidí que quería vivir una vida libre, que quiere decir escaparme del software privativo. Pero en el año 83 esto no fue fácil, porque para usar una computadora se necesita siempre un sistema operativo, y todos los sistemas operativos para computadoras modernas de la época eran privativos. El usuario debía firmar un contrato de no cooperación con los demás, solo para tener acceso al código ejecutable del sistema operativo, y el código fuente nunca era disponible a los usuarios ordinarios. Entonces, para comenzar el uso de una computadora, siempre se necesitaba traer sus vecinos. ¿Qué podía hacer? La opción más obvia era aceptar el mundo en que existía. Aceptar el software privativo, firmar los contratos cinéticos, desarrollar el software privativo probablemente también. Pero aunque hubiera podido divertirme programando y ganar dinero, al final me hubiera dicho, he pasado mi carrera construyendo murallas para dividir a la gente. Hubiera tenido vergüenza de todo. ¿Había otra opción? Sí, había otra opción bastante obvia. Salir del campo informático y hacer otra cosa. Y no usar computadoras. No usando computadoras no hubiera tenido programas privativos. Es una manera de escaparse, pero no una manera muy agradable para mí. No tenía otro talento especial aparte de desarrollador de software. Habría podido, supongo, no en un restaurante muy fino como
en el cual comí hoy, pero en algún restaurante sí. Y hay dos cosas que decir respecto al ser mesero. Ser mesero no es hacer nada inético que no sea en McDonald's. Y siendo mesero no vas a morirte de hambre que no sea en McDonald's. Muchos no saben que el éxito de McDonald's es el resultado de un error de comprensión de los americanos mal educados, porque veían la expresión fast food y pensaban comida rápida, pero lo que quiere decir es comida para ayunar. Nunca se concebí para comer. Es un error. La idea de comida para ayunar, fast food, es que si estás ayunando y sientes apetito, sientes la tentación de comer algo, puedes imaginar la comida de ayunar de McDonald's y perder el apetito. Bueno, había encontrado una manera de sobrevivir en mi situación, pero no una manera muy agradable. Por lo tanto, buscaba otra opción. ¿Qué podía hacer siendo desarrollador de sistemas operativos que sería bueno, que mejoraría el mundo? Y había algo que podía hacer. Podía desarrollar un sistema operativo libre y así podía ofrecer a todos los usuarios la posibilidad de escaparse del software privativo y continuar su uso de computadoras, reemplazando el software privativo por software libre. Y decidí de desarrollar un sistema operativo libre o morirme en el intento. De vejez, supongo. Porque en la época no teníamos enemigos, solo teníamos un gran trabajo que hacer. No podía estar cierto de poder hacerlo durante mi vida, pero por lo menos decidí de intentar. Pero ¿qué tipo de sistema tiene que ser? El desarrollo de un sistema operativo completo duraría años, era obvio. Y durante los años, las arquitecturas de computadoras podrían cambiarse. Por lo tanto, decidí de desarrollar un sistema operativo portable, capaz de funcionar en varios tipos de computadoras, para poder todavía funcionar al día de ser completo. Pues decidí de desarrollar un sistema compatible con Unix, porque Unix era un sistema portable con bastante éxito en la época. Por ser compatible con Unix, muchos usuarios podrían migrar fácilmente a mi sistema. Pero el sistema Unix comprende muchos componentes que se comunican entre ellos por interfaces más o menos documentadas. Y también los usuarios usan las mismas interfaces para comunicar con los componentes. Para ser compatible es necesario usar las mismas interfaces. Por lo tanto, solo por estas dos decisiones había hecho todas las decisiones iniciales.
Solo necesitaba un nombre para comenzar. En mi comunidad teníamos el espíritu de divertirnos programando. Incluso programando programas útiles era también una diversión para el placer. Y una parte del placer era nombrar nuestros programas de nombres divertidos. Por ejemplo, había la tradición en desarrollando un reemplazo compatible o algo compatible más o menos, parecido más o menos a un programa existente, de usar como nombre un acrónimo recursivo, diciendo que su programa no es el otro. Por ejemplo, en 75 desarrollé el primer editor de textos extensible. Se llamaba Emacs. Y había 30 imitaciones de Emacs. Uno se llamaba algo Emacs, pero también había Sign para Sign is not Emacs. También Sign para Sign is not Emacs. Y Aina para Aina is not Emacs. También Mince para Mince is not complete Emacs. Y la versión 2 de Aina se llamaba Zwei para Zwei was Aina initially. Muy divertidos los acrónimos recursivos. Buscaba un acrónimo recursivo para algo no es Unix, pero no es fácil, por lo menos en inglés. No hay muchas palabras que terminan en NEU. ¿Qué hacer? Quizás tenía la idea de hacer una contracción para tener un acrónimo de 3 letras. Intenté cada letra: ENU, BNU, CNU, DNU, INU, FNU, GNU. Pero GNU es la palabra más divertida del idioma inglés, porque se usa para muchos juegos de palabras. También había una canción divertida basada en esta palabra cuando era niño. No podía resistir. ¿Y por qué se usa para tantos juegos de palabras? Porque según el diccionario se pronuncia new como nuevo. Por lo tanto, se podía preguntar, hey, what's GNU? En lugar de, hey, what's new? Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, no se debe seguir el diccionario. Pronunciarlo new es muy confundiente en inglés, sobre todo porque hemos trabajado 21 años, ya no es nuevo, pero todavía es GNU. En castellano se puede pronunciar new, es más fácil para la lengua de habla castellana. Pero todavía es GNU y no es Linux, aunque este error sea muy frecuente. Durante los años 80 nuestro trabajo era desarrollar muchos componentes para tener todo el sistema operativo. En enero 84 dimití de la universidad para comenzar el trabajo. Tenía que dimitir porque siendo empleado de la universidad corría el riesgo de que la administración tomara mi código como producto privativo y esto habría destruido todo. Por lo tanto, para evitar el riesgo, dimití y nunca he tenido empleo desde luego. En octubre 85 lancemos la Fundación de Software Libre para recoger dinero para promover el software libre. Y una cosa que hacía era pagar a programadores, emplear a programadores para desarrollar componentes del sistema. Pero la mayoría del trabajo se hizo por voluntarios.
Había, incluso en los años 80, millares de voluntarios, contribuidores. Y en el año 91 teníamos casi todo el sistema minimal, pero casi todo el sistema, aparte un componente esencial, el núcleo, todavía hacía falta. Comenzamos el desarrollo de nuestro núcleo en el año 90. Elegí un diseño para el núcleo para poder terminarlo rápidamente, pero no funcionó. Necesitaba muchos años para que funcionara incluso un poco. Y todavía no funciona bien. No comprendo completamente por qué, porque no participaba yo en el desarrollo. Solo elegí el diseño de base. Quizás fue mi error de elegir este diseño. Pero de todos modos, afortunadamente no teníamos que esperar, porque en 91 un estudiante en una universidad finlandesa, se llama Linus Torvalds, desarrolló otro núcleo y lo publicó bajo el nombre Linux. Al principio Linux no era libre, pero en 92 Linus Torvalds cambió la licencia de Linux, adoptando nuestra licencia, la licencia pública general de GNU. Y esto es una de las licencias libres, por lo tanto, al usar esta licencia, Linux era software libre. En este momento fue posible combinar GNU y Linux, usar Linux para llenar el hueco en el sistema GNU para tener un sistema operativo completo, capaz de funcionar, capaz de instalarse en una computadora personal vacía y funcionar. Por la primera vez era posible usar una computadora moderna en libertad. Me sorprendió mucho el escuchar hablar de PCs, porque hoy comí merluza y me gustan los peces, pero no saben, no sé programarlas. De todos modos, el desarrollo del núcleo Linux era una contribución muy importante a la comunidad de software libre, porque era el paso final que cruzó la línea final para llegar a la meta, el motivo de todo nuestro trabajo de más de 8 años en este punto. Pero la confusión de pensar que todo el sistema fuera Linux era muy dañina para el movimiento de software libre, porque antes los usuarios de los programas GNU no teníamos un sistema entero, solo unos componentes, pero los componentes tenían a usuarios muy entusiastas del software del sistema GNU. Entonces, a veces cuando vieron los artículos describiendo la filosofía de software libre, como estoy presentando hoy, prestaba atención porque se dijeron es la filosofía de base de GNU y me gusta el software GNU. Entonces no todos estaban de acuerdo con nosotros, pero algunos sí.
y cuando estaban de acuerdo, trabajaban para desarrollar más software libre, para contribuir a la libertad. Así, el software difundía la filosofía y la filosofía extendía el software. Pero cuando había mucho más usuarios, millones de usuarios del sistema GNU, pero que pensaba que fuera Linux, desde luego el uso de nuestro software no llevaba a los usuarios a nuestra filosofía, sino a la filosofía no política, asociada siempre con el nombre Linux. Esta filosofía del desarrollador de Linux, de Linus Torvalds. Él piensa que cualquier licencia de software es legítima y romperla es inmoral. Entonces, la misma cosa que dice Microsoft respecto a este tema. Tiene el derecho de su opinión. Lo que no me gusta es que nuestro trabajo promueva su opinión y no la nuestra. Por lo tanto, te ruego llamar nuestro sistema en la versión que contiene también Linux, llámalo GNU con Linux, no Linux solo. Hemos comenzado el trabajo, hemos hecho la parte más grande del trabajo. Merecemos reconocimiento igual. Pero no solo es asunto de reconocimiento, no es asunto de egos. Si fuera solo asunto de egos, no fuera tan importante. Se puede olvidar. A veces la gente me ofrece consejos que en otro caso, en otra situación, en otro mundo, serían sabios, diciendo que no parece bonito pedir reconocimiento. Y es verdad. Y dicen, por lo tanto, sería mejor cuando la gente llama al sistema de Linux, sonreírte y callarte y tener orgullo de un trabajo bien hecho. Esto sería consejo sabio si su suposición fuera verdad. La suposición de que hemos hecho el trabajo. Hemos hecho un buen comienzo. Ahora tenemos no solo uno, sino por lo menos dos sistemas operativos libres. Tenemos dos interfaces gráficas libres. Tenemos dos colecciones de software de productividad libres y muchas aplicaciones libres. Pero necesitamos muchos programas más. Quizás necesitamos 10 veces más. Hemos multiplicado por 10 muchas veces. Hacerlo una vez más, no pienso que podemos hacerlo, pero es un trabajo. Ahora hay decenas de millones de usuarios de sistemas operativos libres, pero hay cientos de millones de usuarios de sistemas privativos. Incluso los usuarios de sistemas libres frecuentemente usan también aplicaciones privativas sobre su sistema. Tenemos mucho más trabajo que hacer. Hemos hecho un buen comienzo. Hemos probado que somos capaces de desarrollar todo el software que necesita el público, pero no lo hemos
aún no lo hemos hecho. Y ahora tenemos algo nuevo que hace 20 años no teníamos. Tenemos enemigos, empresas muy grandes, muy ricos, que quieren imponer su control completo al desarrollo y al uso de software con el apoyo de su gobierno mascota de los Estados Unidos. Están intentando hoy de imponer patentes informáticas en Europa. En el Consejo de Ministros se pasa maniobras sucias y mentiras. El gobierno holandés está intentando de pasar patentes informáticas como tema sin disputa, al mismo tiempo que su propósito es rechazar los cambios hechos por el Parlamento Europeo. Imagínate, al mismo tiempo dicen, no hay disputa, no hay desacuerdo en esto, pero estamos reversando los cambios del Parlamento. Y lo hace a pesar de las instrucciones explícitas de su Parlamento, del Parlamento holandés, que ha votado hace unos meses instrucciones explícitas de no hacerlo. Maniobras sucias que demuestran la ausencia de democracia en la Unión Europea. La idea de unir Europa me parece buena, siempre que sea democrática. Pero la Unión Europea como es, niega la democracia y no debe continuar como es. No es justo. Y es un mecanismo para hacer, tomar decisiones sucias y imponerlas a todos los países sin posibilidad de cambiarlas después. Un país que quiera la democracia tiene que salir de la Unión Europea como es. Si hay patentes informáticas, desarrollar y usar software serán peligrosas. No solo software libre, sino todo software. Porque desarrollar un programa grande es combinar muchas ideas. Puedes ver en tu programa de tratamiento de textos que hay cientos de funcionalidades y cada funcionalidad contiene por lo menos una idea, a veces muchas ideas en una funcionalidad. Y hay también otras ideas internas que no se ven por el usuario final, pero están. Entonces, millares de ideas combinadas en un programa. ¿Cómo se puede combinar millares de ideas si cada idea puede ser patentada? No se puede. Solo las empresas grandes podrán enfrentar el peligro. Y por eso quieren imponerlo. Tendremos una posibilidad más de vencer, porque el Parlamento tendrá otra oportunidad de votar sobre los cambios del Consejo de Ministros. Si el Consejo de Ministros continúa con su suciedad,
quizás de nuevo podremos ganar en el Parlamento, pero es más difícil la segunda vez. Hay otras leyes para prohibir el software libre. Por ejemplo, Europa ya ha seguido a los Estados Unidos en adoptar una ley prohibiendo software libre para unas tareas muy importantes, para el acceso a obras publicadas en formato criptado. Por ejemplo, los discos DVD. Hay software libre para mirar el vídeo en un disco DVD. Y en los Estados Unidos este programa está completamente censurado. Hay la censura de software en los Estados Unidos ahora. Y también en la Unión Europea. Y quizás si millones de usuarios en 5 años quieren mirar discos DVD en sus computadoras y no pueden hacerlo con software libre, quizás esto será para ellos bastante razón para no usar el software libre. Y no podemos hacer nada. Somos muy capaces de suministrar el software que necesita el público, pero solo cuando los gobiernos nos permiten de hacerlo. Cuando servir al público es prohibido, no podemos servir al público. También hay el obstáculo de dispositivos físicos de interfaces secretas. Este problema pienso que es menor, pero es bastante grave para merecer medidas para corregirla. Y podríamos hacerlo solo por usar nuestra fuerza del mercado. Si fuéramos organizados para usarlo, con decenas de millones de usuarios, podríamos fácilmente presionar muy fuerte a las empresas que no cooperen con la libertad, solo por no comprar sus productos. Pero no lo hacemos, porque no tenemos la organización. Muchos usuarios de software libre aceptan los programas privativos para usar los dispositivos. Las fábricas de los dispositivos también producen programas binarios para usarlos. Y los que valoran la libertad no pueden usar los programas binarios. Pero la mayoría en nuestra comunidad no valoran la libertad y aceptan los programas binarios. Es porque en los años 90, cuando el sistema GNU con Linux comenzaba a tener su éxito, muchos promovían el uso del sistema por sus ventajas prácticas y convenzaron a muchos más que intentar el sistema y les gustó y lo usan, pero solo por sus ventajas prácticas y solo mencionan a los demás las razones prácticas. No mencionan que es para la libertad. La mayoría de sus usuarios no saben que es el único sistema operativo desarrollado no para fines prácticos, sino para los derechos humanos y para la cooperación en una comunidad. No lo saben, no reconocen que es un tema de libertad
y no hacen nada para defender su libertad. Y la historia nos enseña que el que no valore su libertad pierde su libertad. La libertad no se defiende automáticamente. Tenemos que defenderla. Tenemos que estar listos para a veces nos cueste algo mantener nuestra libertad. Si alguien no está dispuesta a pagar el menor costo para mantener su libertad, perderá su libertad, seguro. Como nos muestra el ejemplo triste de los Estados Unidos. Hemos perdido mucha libertad en los últimos 3 años, con excusa de protegernos. Siempre hay una excusa. Las excusas son fáciles de encontrar, por lo tanto, los que están dispuestos a aceptar excusas para perder su libertad, siempre perderán su libertad. Hemos llegado al punto de poder usar una computadora personal con software libre sin dejar caer la libertad. Esto no asegura que podremos hacerlo en 5 o 10 años. La libertad puede vencer, la libertad puede perder. Depende de ustedes. Antes de terminar, quiero hablar de unos temas que quizás interesan a los empresariales. Hay el tema económico. ¿Qué efectos económicos tendrá el software libre? El sistema de software privativo es un sistema de concentración de bienes. Por lo tanto, si el mundo migra al software libre, el resultado económico será menos flujo de dinero a unas pocas empresas grandes. El dinero, en lugar de huirse al extranjero, a las empresas grandes pocas, circulará en cada región, no siempre, pero frecuentemente, porque en lugar de pagar para permiso de usar sus computadoras, los usuarios, las empresas usuarios, pagarán para adaptación y mejoración de su software. Y en este negocio, empresas de programación locales frecuentemente tendrán ventajas por estar muy cerca, por hablar el mismo idioma, etc. No siempre, pero frecuentemente ofrece la posibilidad de más industria de programación en muchos lugares. No una industria muy grande, esto es un sueño imposible. Muchos países no pueden tener esto, pero sí una industria más pequeña de adaptación de software sí es posible, pero únicamente con software libre. Sin software libre no hay nada. Y a veces les interesa el tema del software libre y el empleo. Que si el mundo migra al software libre y deja el software privativo,
¿qué efectos tendrá al nivel de empleo? En el campo informático hay muchos tipos de trabajo. La programación es una fracción del campo. En la programación, la mayoría no es desarrollo de programas privativos, sino desarrollo de programas para uso privado de un cliente dentro de su empresa. Entonces, el desarrollo de software privativo es una pequeña fracción del campo de programación, que es una pequeña fracción del campo informático. Entonces, si no hay más software privativo, podemos perder esta fracción del campo. No es una lástima. Pero también podemos ganar otro empleo de adaptación y mejoración de software libre. Cuando un cliente piensa en usar un programa privativo, tiene dos opciones: usarlo como tal o no usarlo. Pero con un programa libre hay mucho más opciones. Hay estas dos opciones: usarlo como tal o no usarlo. O usarlo con este pequeño cambio, o usarlo con este cambio grande, o este cambio pequeño, o este cambio medio, y muchas opciones de cambios posibles. Por cierto, si el cliente no sabe programar, tendrá que pagar a programadores para hacerlo. Esto será una razón para no pedir demasiado cambio, pero a veces es útil pedir un cambio, como al comprar un edificio. A veces es útil pagar a los carpinteros y plomberos para hacer cambios, para que sirva mejor al negocio de la empresa. Es la misma cosa con usar un programa libre. Por lo tanto, perderemos una pequeña fracción del empleo y ganaremos una cantidad del empleo. Y por lo tanto, es posible que perderemos un poco, es posible que ganaremos empleo en total. No sé, no soy economista. Lo que veo es que podemos ganar empleo o podemos perder un poco, pero no podemos perder mucho. Entonces no hay la posibilidad de una pérdida importante. A veces me preguntan qué tenemos que hacer para promover más efectivamente el uso de software libre, la migración al software libre. Pienso que lo más importante es cambiar las escuelas. Las escuelas tienen que usar únicamente el software libre, y en Extremadura más o menos lo hacen. Es una manera muy efectiva, porque los que están hoy en los colegios, en unos pocos años saldrán sabiendo manejar el software libre. En pocos años, las empresas que piensan en usar el software libre encontrarán a mucha gente capaz de usarlo. Y en los colegios tenemos que dejar a los alumnos la administración de las computadoras de la escuela, porque así los que se interesen aprenderán muy bien la administración del sistema GNU con Linux. Ya hay pruebas, es posible, pueden aprender en el colegio, y al salir sabrán desarrollar programas, sabrán administrar sistemas. Una fuerza de trabajo lista para el empleo en unos años. Las escuelas, si aceptan copias de software privativo, están participando en un mal social. Las empresas pueden regalar copias gratuitas de su software privativo a las escuelas. ¿Y por qué?
como las empresas de tabaco en el pasado regalaron paquetes gratuitos, no de software, sino de cigarrillos a los niños. Era para hacerlos adictos al salir, al ser adultos. Y la escuela no tiene que participar en este mal. Tiene que rechazar su participación. Y la escuela tiene que enseñar no solo hechos y métodos, sino también tiene que hacer la educación moral. Tiene que enseñar el espíritu de buena voluntad a los niños. ¿Y cómo? La escuela tiene que tener una regla. Niños, si traes un programa a la escuela, no puedes guardarlo para ti. Tienes que compartirlo con los demás, con los niños en la clase. Y si no quieres o no puedes compartirlo, no puedes traerlo. El software privativo no es admitido en la clase. Pero, para ser honesta, la escuela tiene que seguir su propia regla. Tiene que proporcionar únicamente software libre en la clase. Tiene que mostrar un buen ejemplo de conducta de la solidaridad social. Para mostrar que no estoy en contra del negocio, tengo un negocio que hacer, no de mi parte, sino de la parte de la Fundación de Software Libre. Tengo pins y llaveros para vender, y también tengo pegatinas para distribuir gratuitamente a los que quieran. Pero antes de hacerlo, también otra manera de apoyarnos es por hacerte miembro de la fundación. Esto puedes hacer por nuestro sitio de web en fsf.org. El sitio del proyecto GNU y del sistema operativo GNU es www.gnu.org. Y por fin quiero presentarles, había algo más que criticar. Estoy intentando de acordarme qué había. No recuerdo, quizás no había nada. Al final, a veces me acusan de tener una actitud de más santo. Pienso que no es verdad. No critico a nadie solo por no tener una actitud tan fuerte como la mía. Si alguien contribuye al software libre o al promover el uso del software libre, digo que es bueno. Pero sí tengo una actitud de santo, porque soy santo.
Soy San Ignacio de la iglesia de Emacs. Emacs era al origen un editor de textos que se convirtió en manera de vida para muchos usuarios porque nunca tenía que salir de Emacs para hacer cualquier trabajo. Y por fin en una religión incluso tenemos una cisma grande entre dos versiones de Emacs y también tenemos santos. Pero no dioses, en lugar de dioses adoramos un editor. Para hacerte miembro de la iglesia de Emacs, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que GNU y Linux es uno de sus núcleos. Nuestra iglesia tiene ventajas comparada a otras iglesias. Por ejemplo, ser santo en la iglesia de Emacs no exige el celibato. Pero sí exige vivir una vida pura y ética. Tienes que hacer el exorcismo de todos los sistemas privativos que posean cualquier computadora bajo tu control e instalar un sistema completamente santo y libre y solo instalar software libre sobre el sistema. Si haces este voto y si lo cumples, también serás santo y puedes tener una aureola si encuentras una, porque no las fabrican más. A veces me preguntan si en la iglesia de Emacs el uso del editor VI es un pecado. Es verdad que el editor VI es el editor del diablo, pero el uso de una versión libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. Y a veces me preguntan si mi aureola es de verdad un disco duro de computadora. No es disco duro, es mi aureola. Pero era un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias. Gracias, pero tengo una cosa más que corregir. Hoy en día tenemos interfaces gráficas fáciles. Hace unos años no teníamos, pero y muchos piensan que GNU con Linux fuera un sistema operativo para servidores, pero nunca lo concebí para servidores. Fue que hace unos años, no teniendo interfaces gráficas fáciles, se usaba más en servidores. Y esta información todavía circula, pero ahora ya no es verdad. Aprender el uso del sistema GNU con Linux es quizás más fácil que aprender Windows para los que no saben ni uno ni otro.
No es difícil, solo es diferente. Muchas gracias. Vamos a abrir un breve turno de preguntas y luego pasaremos a compartir una copa de vino. Si hay alguna pregunta en la sala, por favor. Richard Stallman estará seguramente encantado. Por favor, hable despacio, alto y articuladamente. Hola. Has comentado que el software libre ahora mismo está bien, pero puede que en el futuro esté en peligro. Has comentado también los problemas que hay en Europa. ¿Qué podríamos hacer los usuarios y entusiastas de este sistema para luchar contra estas tendencias en Europa? Tendremos que convencer de nuevo al Parlamento Europeo de votar contra las patentes informáticas y necesitaremos más de la mitad de la cantidad total de miembros del Parlamento. Entonces es muy importante convencer a más. Hemos ganado en la primera votación, pero esta vez solo necesitaba la mayoría de los presentes. Sí, tenemos otra pregunta por ahí. Señor Stallman, pero ¿cómo puede usted predicar estas cosas pensando, yo no sé si ahora después de las elecciones en Estados Unidos usted se ha vuelto apátrida, pero como buen ciudadano de Estados Unidos, ¿realmente usted piensa que un sistema operativo como Linux puede ser utilizado en países como Corea del Norte, como Irán, como Cuba? Primero, Linux no es un sistema operativo, es un núcleo. En cuanto al uso de New Linux en estos países, depende de qué país. No me molesta que se use en Cuba. El gobierno de Cuba no es democrático y pone opositores en prisión, pero también, pero el gobierno de los Estados Unidos hace peor. Como buen ciudadano de los Estados Unidos, como era, tengo que oponerme al gobierno de los Estados Unidos y no seguir su política respecto a otros países, como por ejemplo Cuba. Me gustaría de nuevo algún día vivir en un país obviamente mejor en temas de libertad que Cuba. En cuanto a Corea del Norte, este gobierno es muy malo. No veo nada de bueno en este gobierno. No podría hacer nada para impedir su uso en Corea del Norte. Nadie puede impedirlo. ¿Cómo podríamos actuar para que Corea del Norte no pueda usar nuestro software? No hay manera legal, porque el gobierno de Corea del Norte no tiene que prestar atención a leyes aparte de las suyas, quizás, si tiene. Y si quiere usar un programa, nadie puede impedirlo. Pero ahora que vivimos en esta época en la que un ministro, ¿qué? en una época en la que un ministro británico ya está hablando de cambiar las constituciones, de prohibir las comunicaciones privadas entre las personas, eso que ya ustedes lo están viendo en Estados Unidos. Sí, es la tiranía. Bien, no me sorprende que en el Reino Unido propone
cualquier tiranía, porque han adoptado tantas medidas de tiranía que nada me sorprende por su injusticia. Y usted que habla de tanta libertad, etcétera, ¿por qué no da a la gente de Windows una versión de su Emacs para que puedan ser un poquitín más libres? No podía oír las palabras. ¿Qué dijo? Señores, ¿Qué dijo? Stallman, ¿Qué dijo? ¿para cuándo una versión de Emacs? No, por favor, no continúe, porque quiero saber qué ya dijo usted. I don't know if you know the word Windows. ¿Sí? ¿Por qué no da yo tampoco he oído al key de Windows, los usuarios? Exactamente. ¿Por qué es posible programar Emacs para funcionar sobre Windows? Porque no quiero, siempre que esta versión de Emacs sea libre, y es libre, no quiero decir no a ellos, y no puedo decir no a ellos, y es útil que los usuarios de Windows tengan la posibilidad de instalar programas libres para aprender que es bueno usar software libre. Y después de cambiar unos programas sobre Windows, como por ejemplo, más frecuentemente instalar OpenOffice y Mozilla, después pueden aceptar el cambio más profundo de reemplazar Windows por un sistema libre. Una última pregunta, dos. Y con esto terminamos. Una ahí al fondo, por favor. Buenas tardes. Usted ha hablado de terror antes. Hoy en día muchas corporaciones muy grandes, detentores de patentes de software, se hacen aliadas del software libre, diciendo que aunque los Estados Unidos admitan patentes y que los europeos nos vamos siguiéndolos, jamás irán a utilizar esas patentes en contra del software libre. Sin embargo, estas empresas quizás no se sabe, pero es posible que IBM no usará sus patentes contra el software libre, porque depende también del software libre. Pero es posible que siempre que depende que al mismo tiempo que depende de unos programas libres, usará sus patentes a veces contra otros programas libres. No se sabe. Es posible que no, porque es posible que necesita la buena voluntad de nuestra comunidad y lo sabe, y no quiere correr el riesgo. Es posible. Pero también hay otros detentores, enemigos nuestros como Microsoft. Y también hay otros detentores de patentes, los que no tienen ningún negocio aparte de atacar a gente con patentes. Se podrían llamar las piratas de patentes, porque solo andan buscando a víctimas que atacar con sus patentes. No tienen productos, no tienen servicios, solo tienen atacar con patentes. Y incluso si IBM quiere usar sus patentes para defendernos de Microsoft, eso quizás puede hacer, porque IBM con sus patentes podría atacar a Microsoft. Pero IBM no puede defendernos de los piratas, porque los piratas no hacen productos. IBM con sus millares de patentes no puede contraatacar a un pirata. Y un último comentario, si puedo, muy rápido.
Más ¿Cuál es el- alto y más articuladamente, por favor. Para que perdón, oigan. sí. Es que yo tampoco soy de idioma nativo castellano. Y quería saber cuál es el... Cada palabra tiene que decirse despacio. Largas entre palabras, pero cada palabra rápidamente no funciona. Lo siento. Mi terror es que ya hoy una corporación como IBM o similares puedan estar influenciando de alguna forma la filosofía o el espíritu del software libre. Del software Utilizando- libre no, porque no admito estas influencias en el movimiento de software Es libre. correcto. Pero hay otros en la comunidad, sí. Sí, más las herramientas que no el movimiento. Sí. Por ejemplo, las empresas que promueven en unos casos el software libre, pero también distribuyen software privativo, no quieren decir que el software privativo no es legítimo. No quieren decir que sus productos no son legítimos. Por lo tanto, intentan de ocultar la idea ética de software libre como derecho humano. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Hay alguna Puedo pregunta más? continuar por favor? si hay más preguntas. Bien, vamos a dar por terminada esta sesión. Muchas Pero tengo gracias. cosas que vender. Bien, como vamos a tener la ocasión de tomar un vino todos juntos aquí fuera en el hall durante el tiempo que ustedes deseen, ahí Richard Stallman puede montar su mercadillo. Y mientras tanto agradecer a todos ustedes la asistencia, felicitar de nuevo a los invitados, a los premiados en estos premios Empresa Digitala, y muchas gracias a todos, a Richard Stallman, Íñigo, a las autoridades y por supuesto por su asistencia reitero mi agradecimiento. Hasta luego.